Cambia la ministra, pero no la petición de Castilla y León, que volverá esta tarde a reclamar herramientas para poder ir más allá en las restricciones. Veremos si encuentra la misma respuesta o la postura cambia. Hola, ¿cómo están? La situación es extremadamente preocupante. Entre 5 y 15 pacientes ingresan cada día en las UCIs y nos espera una semana muy compleja. La tercera ola, nos dicen, no ha hecho más que empezar, y atentos a los efectos que puede tener la variante británica. Ana Rayaces. El grado de saturación de los hospitales es máximo. Se sigue pidiendo al Ministerio el confinamiento domiciliario y advierten desde el Gobierno regional hay que tener muchísimo cuidado con esa cepa británica. Por ahora solo 9 casos confirmados en Castilla y León según el Ministerio, pero si no se controla podría llegar la cuarta ola en muy pocas semanas. Sabemos que está creciendo, y lo que nos anuncia esto es que puede producirse una nueva ola si no mantenemos unas medidas restrictivas, si no mantenemos unas medidas que sean eficaces. En cada una de estas ambulancias que hacen cola hay un paciente con coronavirus. Es Portugal. Tienen que esperar horas a que una cama quede libre. La situación es límite en el país. La pandemia avanza y sin freno. El gobierno luso ya ha pedido auxilio fuera. El COVID ha dado la vuelta a nuestra vida y a nuestra escala de prioridades. Empieza la campaña de búsqueda de cole para muchas familias y ¿adivinan por lo que más preguntan ahora? Pues están en lo cierto. Y ahora estamos viendo que está todo centrado en el COVID. Sobre todo tema de limpieza, si las entradas son escalonadas, si en los patios los niños se juntan o si tienen contacto con otros niños a la hora de estar en algún momento en el centro. Solo se ha recuperado la mitad. La pandemia destruyó en 2020 más de 27.000 empleos en Castilla y León y ellos lo siguen teniendo complicado. La tasa de paro juvenil aumentó 10 puntos el año pasado. Retrocedemos. 1 de cada 3 jóvenes en nuestra comunidad no encuentra trabajo, no encuentran hueco por más que hacen. Llegan incluso a ocultar su verdadera preparación para acceder a un empleo no cualificado. La experiencia que tenemos, al fin y al cabo, son de contratos precarios que vamos saltando, que no es de lo nuestro, ni de lo que hemos estudiado, ni nada. Tienes que quitar, muchas veces directamente tienes que quitar los estudios para que por lo menos digas que me llamen. A menos contacto social, menos contacto sexual. El año pasado cayeron las relaciones esporádicas y la venta de preservativos se redujo un 8%. En cambio, aumenta el consumo de juguetes sexuales. Seguimos con temperaturas de primavera en pleno invierno, pero por poco tiempo. Francisco. Así es, Alejandra. Subimos por la tarde ya hasta los 18 o 19 grados. Puede incluso que alcancemos esos 20 en las horas centrales del día en algunos puntos del sur. Eso sí, todavía con algunas nubes. Las nieblas, aunque levanten, dejan una jornada bastante gris. Mañana será un día parecido y el fin de semana cambia el tiempo. Llegan otra vez las lluvias, el viento y también bajan las temperaturas. El panorama que hoy ha dibujado la Junta no es para nada alentador. Con la tercera ola en ascenso, la amenaza de la variante británica y sus efectos y la tensión en las UCIs que no cesa. A esto se suma el problema que se está encontrando Europa para el suministro de vacunas y sus consecuencias en los planes de las comunidades. Francisco Igea le dice al Gobierno de España que dé un puñetazo en la mesa en Europa. Ana Rayaces. Sí, dice la consejera de Sanidad que la prioridad, lo más importante ahora es administrar la segunda dosis a quienes ya le hayan puesto la primera, es decir, prioridad a la inmunización completa. No se va a paralizar el proceso de vacunación, pero Verónica Casado sí que ha reconocido que se va a ralentizar. Y para ganar un poquito más de tiempo, ¿qué se va a hacer? Pues se pospondrá esa segunda dosis de los 21 días a los 28. En estos momentos, todos los profesionales
profesionales de primera línea tendrían que estar vacunados y no es así. E insisten desde el Gobierno regional. Quien se salte el protocolo tendrá la segunda dosis cuando le toque. Tenemos evidentemente que ralentizar. Teníamos previsto que con la dotación inicial que se nos dio haber acabado ya a todos los profesionales de primera línea y no es el caso, entonces tendremos que ir más despacio, pero no vamos a paralizar, vamos a intentar adaptarnos a un ritmo menor. Lo que yo espero de mi Gobierno es que haga toda la presión posible en Bruselas para que se consiga un ritmo de suministro adecuado. Esto es una situación de máxima emergencia y es donde Europa tiene que demostrar su potencia. El mundo vuelve a mirar hacia aquí movido por la fe, aunque en este caso es hacia el éxito de Israel contra el coronavirus. Este país está consiguiendo doblegar la tercera ola de la pandemia a pesar de una fuerte presencia de la contagiosa variante británica. Somos optimistas porque a partir de ahora la certeza en relación a esta mutación es que la vacuna es efectiva contra ella, así que espero que las próximas 2 semanas vamos a ver cómo se reducen los casos graves. Buena parte del resultado se debe a un confinamiento de la población que limita los movimientos a 1 kilómetro del domicilio, unido a una eficiente campaña de vacunación. En poco más de un mes ha administrado las vacunas de Pfizer o Moderna al 49,1% de sus 9 millones de habitantes. De hecho, ya ha comenzado incluso a inyectar la primera dosis a jóvenes de entre 16 y 18 años con el objetivo de que puedan hacer exámenes presenciales. Ha constatado el éxito de las vacunas. Solo se han infectado 20 personas de las más de 128.000 que han recibido las 2 dosis, todas de manera leve. Israel no ha tenido problemas para recibir las vacunas. Lo ha hecho pagando el triple que otros países y aceptando ser el banco de pruebas de las farmacéuticas. Así ha evitado contenciosos como el que sigue enfrentando a la Unión Europea y AstraZeneca. Este laboratorio solo va a entregar la 1/4 parte de las vacunas comprometidas en el primer trimestre con los 27. Bruselas cree que es un incumplimiento de contrato y exige a AstraZeneca la entrega de parte de las dosis que producen sus fábricas británicas. En apenas un mes se ha disparado el número de españoles dispuestos a vacunarse de forma inmediata. Según el barómetro del CIS del mes de enero, ya quiere hacerlo más del 72%. Es un 30% más que en diciembre. Solo un 16,6% rechaza que le administren la vacuna en el corto plazo. Y entre tanto, mientras llega nuestro turno, seguimos peleando con las embestidas de esta tercera ola. La cascada de contagios se traduce ya en fallecimientos que también siguen aumentando y esto tiene su réplica en los cementerios, donde la actividad va en aumento cada día. La tercera ola de la pandemia comienza a llegar hasta los cementerios de nuestra comunidad. Después de una cierta normalidad, los fallecimientos por coronavirus aumentan. De no tener casos por fallecimiento de COVID a tener dos fallecimientos, 1 o 2 fallecimientos por COVID. Y la tendencia es que se incremente. Sumen los pacientes críticos y en muchos casos se traducen en fallecimientos, algo que en los tanatorios ya se empieza a notar al recibir mayor número de víctimas en una semana. 6, 7, depende, ahora mismo 6, 7. La prohibición de poder ver el cuerpo del familiar para evitar contagios hace desesperar en muchas ocasiones a los más allegados. Mal, evidentemente, es lo que peor llevan, el no poder despedirse de ellos y no poder verles, decir que realmente el fallecido que hay dentro del féretro es su madre o su padre, pero que no puedan verles. El duelo ha cambiado, ahora la muerte se afronta con distancia de seguridad y un aforo reducido. A día de hoy, como ya lo sabe todo el mundo, todas esas restricciones las familias lo entienden perfectamente. Los trabajadores buscan formas de adelantarse. Hemos hecho acopio más que suficiente para hacer frente a cualquier situación crítica que pudiera existir. Son estos profesionales a veces olvidados los que sin descanso trabajan para la tranquilidad de todas las personas. Esta pandemia está suponiendo un desafío para todos los profesionales, también para los farmacéuticos. En las farmacias, sobre todo en las zonas rurales, se vuelcan en atender a los vecinos. Su principal preocupación es que los pacientes crónicos no interrumpan su tratamiento. En algunos pueblos con muchos contagios han tenido que servir las medicinas a domicilio.
Con las consultas presenciales reducidas, los vecinos buscan apoyo en la farmacia. A ver, consultas telefónicas, pues nosotros explicamos los tratamientos con más incidencia, recalcamos las pautas, las dosis. José Manuel es el farmacéutico de Aldea Mayor, en Valladolid. Su principal objetivo es que los pacientes crónicos no interrumpan el tratamiento. De la diabetes, pues pacientes que habitualmente van semanalmente a controlarse la tensión arterial al centro de salud, pues nosotros ahora mismo se lo estamos controlando aquí pues para evitar que se congestione el centro de salud. La atención en los pueblos es cercana, personal. Aquí se conocen todos. Muy tete a tete, ¿sabes? O sea que hay confianza. Muy atentos y muy majos. Es el farmacéutico que está cerca del paciente, y en el medio rural esa accesibilidad, confidencialidad y ese papel social que desempeña el farmacéutico pues se ve todavía más incrementado en estos momentos. Ni un vecino enfermo o confinado se ha quedado sin sus medicinas durante toda la pandemia. Lo han hecho en colaboración con el ayuntamiento. Recogerles la tarjeta de medicación en su casa para venir aquí y nosotros le dispensamos la medicación y ya se lo facilita allí al paciente que está confinado. Es la única luz que nunca se apaga en los pueblos. La mitad de las farmacias de Castilla y León están en las zonas rurales. Hoy Castilla y León calca prácticamente los datos de ayer. Se suman de nuevo 2.710 positivos más y la incidencia a 7 días tiende a estabilizarse en torno a los 700. Por segundo día se llega a los 30 fallecidos en los hospitales y han muerto otras 3 personas en residencias. La tercera ola sigue presente y desde la Junta incluso hablan de que podríamos estar a las puertas de la cuarta por la variante británica. Sabemos que está creciendo, y lo que nos anuncia esto es que puede producirse una nueva ola si no mantenemos unas medidas restrictivas, si no mantenemos unas medidas que sean eficaces. La situación sigue al límite y la Junta insiste: o el Gobierno lleva a cabo las medidas necesarias o serán ellos quienes las tomen. Llegados a este punto, creen que ya no quedan restricciones más eficaces que el confinamiento. Igual, lo que hay que hacer es lo que sea eficaz, no lo que a mí me viene bien que hagas tú. Porque es que estamos en una situación en la cual parece que el Gobierno quiere que hagamos una cosa que no es eficaz, pero a él le viene bien. Y nosotros lo que queremos es hacer algo que sea eficaz para proteger la salud y la vida de nuestros ciudadanos. Esta es la diferencia. Con todos estos elementos en plena ebullición, los contagios desbocados, presión en aumento en los hospitales y las comunidades reclamando más herramientas, se estrena esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud la ministra Darias. A esto se añaden los problemas de suministro de vacunas y el tema de las mascarillas. Madrid, David Aragonés. Sí, así es. Primer Consejo Interterritorial de Carolina Darias como ministra de Sanidad y también el primero de Miquel Iceta como ministro de Política Territorial y Función Pública. La ministra Darias se va a encontrar con las presiones de las diferentes comunidades para que el Gobierno modifique el estado de alarma y dar cabida a las peticiones de adelanto del toque de queda y de posibles confinamientos domiciliarios. En cuanto a la vacunación, la ministra va a proponer un documento a las diferentes comunidades para que se adopten medidas correctivas y así nadie se salte ese proceso de vacunación. En cuanto al retraso de la llegada de las dosis, el Ministerio culpa a la Unión Europea, que es quien tiene que garantizar la correcta distribución de las dosis. Por último, está previsto que las distintas regiones lleven sus diferentes posiciones sobre el uso de la mascarilla FFP2. El debate sobre las mascarillas FFP2 va a llegar hoy al Consejo Interterritorial de Salud. Galicia pedirá al Gobierno que haga lo mismo que Alemania o Francia y las haga obligatorias en el transporte público, mientras que Andalucía exigirá que se baje el IVA del 21 al 4%, como ya se hizo con las quirúrgicas. Se quitará el IVA o se rebajará el IVA para que fuera mucho más barata, mucho más asequible, para que el conjunto de los ciudadanos de Andalucía y de España puedan hacer un uso generalizado de ella. Mañueco ve bien el uso obligatorio de la FFP2 en determinados lugares para evitar los contagios, sobre todo ante la nueva cepa británica. En Madrid, Ayuso va a regalar 2 mascarillas de este tipo a los mayores de 65 años. De momento, en las farmacias ya han notado una mayor demanda. En las últimas semanas se ha notado que ha aumentado la venta de FFP2, pero tampoco es que haya disminuido la venta de quirúrgica. Y en la calle ven bien que se haga obligatorio.
como en hospitales, en gimnasios, en sitios así, sí. Me parece perfecto que den instrucciones claras. Vuelvo a decir, lo que estoy harto es de que nos mareen. La mascarilla FFP2 es eficaz en la filtración en un 92%. Una ley orgánica contra la pandemia es lo que vienen reclamando desde hace tiempo catedráticos de Derecho y epidemiólogos. Sostienen que no podemos vivir en un estado de alarma permanente. Llevamos viviendo en estado de alarma más de medio año. Los estados de alarma son recursos de emergencia que han podido servir y han sido extraordinariamente útiles, pero que hay que superar. Este estado de alarma no tiene mucho sentido. Es momento, dicen, de sacar adelante una ley orgánica. Sin necesidad de que se debatan o se tengan que consensuar en un nivel como el Consejo Interterritorial. ¿Cómo voy a adoptar yo una medida coherente y planificada de lucha contra la pandemia si los datos que tengo de hospitalizados, de UCI, de PCR, si no tengo ni siquiera uniformados los datos, ¿no? ¿Y qué debería incluir esa norma? Por ejemplo, la obligatoriedad del aislamiento, la cuarentena, porque... Ahora mismo, salvo que haya una resolución en firme de la Dirección General competente en materia de salud pública en cada comunidad, las personas pueden incumplir la cuarentena. La ley también podría definir cuántos rastreadores por habitante son necesarios, las compensaciones a los padres por las cuarentenas obligatorias de sus hijos o la gratuidad de la mascarilla. Las ayudas a las personas que pierden su empleo. Pero después hay que aprobar normas con cierta calidad. O sea, no se puede aprobar normas de manera motorizada. Para que no sea un juez el que tenga que ratificar las medidas que toman los políticos. La pandemia ha obligado a las residencias de ancianos a aumentar sus plantillas y a adoptar medidas preventivas que han encarecido sus tarifas entre un 3,5% y un 5%. Desde la federación que agrupa a los geriátricos en Castilla y León, Acalerte, aseguran que los usuarios no se van a ver afectados, porque la Junta va a incrementar las ayudas a la dependencia. Del 3,5% al 5% en los costes, ¿no? Esto hemos estado en conversaciones también con la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha conseguido aumentar la prestación vinculada al servicio en todos los grados, desde asistido tipo 1 a asistido tipo 3, en una media en torno al 10%, que esto conlleva a que el incremento que se produce pues no repercuta directamente en el coste del usuario. Por segunda noche consecutiva, esta imagen ilustra la gravedad de lo que se está viviendo en Portugal. Son las largas colas de ambulancias frente a uno de los hospitales de Lisboa. En su interior llevan enfermos de coronavirus y tienen que esperar durante horas a que haya una cama libre. El sistema sanitario portugués está desbocado mientras se extiende cada vez más la pandemia. En las últimas 24 horas, 293 personas han fallecido allí por coronavirus. La radiografía del mercado laboral que hoy nos deja la encuesta de población activa no es buena. La pandemia ha sido una apisonadora el último año, destruyendo empleo, solo hemos podido recuperar la mitad y mermando las pocas posibilidades que los jóvenes tenían de encontrarlo. Estefanía, cuéntanos. Sí, Alejandra, son los peores datos desde el año 2012. Este último trimestre nos hemos recuperado algo, pero eso no compensa ni con creces todo lo que ha ocurrido durante el año pasado. En Castilla y León, durante 2020, se han quedado sin empleo 1.700 personas. Eso sitúa la tasa de paro, como van a ver, en un 11% y el número de desempleados en 128.000 personas. A nivel nacional son más de 500.000 los españoles que se han quedado sin trabajo el año pasado. Es un 16,3% de tasa de paro, más de 3.700.000 desempleados. Y fíjense en estas cifras que van a ver. Los hogares con todos los miembros de la misma familia en paro se dispararon un 18%. La pandemia se ha llevado por delante 20.000 autónomos de nuestro país y el 40% de los jóvenes menores de 25 años en España está en el paro. Esos son 3 de cada 10 en nuestra comunidad. Son jóvenes muy bien formados que buscan su primera oportunidad en el mercado laboral. Aquí tienen varios ejemplos. Sara lleva año y medio en el paro, es doctora en Historia. Estabas en el instituto, te decían estudia, estudia, que vas a tener un trabajo, que vas a tener una buena vida y la realidad es que te ves con 30 años en el paro y sin ninguna oferta. Es que de verdad yo lo único que quiero es poder trabajar.
Cada día se inscriben al menos 10 ofertas laborales. Ha llegado a ocultar sus estudios. Te duele mucho tener que quitar que tienes una tesis doctoral con lo que te ha costado. Todo por una llamada. Roberto está graduado en Ciencia Política y Gestión Pública. Sin experiencia no puede entrar en el mercado laboral. Entonces, la experiencia que tenemos, al fin y al cabo, son de contratos precarios que vamos saltando, que no es de lo nuestro, ni de lo que hemos estudiado, ni nada. Ha trabajado de camarero y en el campo. Solo quieren una oportunidad. Tanto de lo mío como fuera de lo mío, porque lo que yo quiero es trabajar. Lo que yo quiero es tener un empleo para poder vivir, para poder pagar el alquiler. No hay puestos de trabajo porque no se crean, porque solo se ha centrado en esa parte. En el sector servicios hay trabajo, pero claro, eso ya está ocupado, no da para toda la población. Su vía de escape, las oposiciones o emigrar. Ellos son dos de los más de 18.000 jóvenes de Castilla y León desempleados. El tema de la limpieza, pues ahí tenemos el baño y tiene el jabón, el gel y luego toallita. Por esto preguntan ahora las familias. La higiene, los espacios grandes o los grupos reducidos se han convertido en este momento en una prioridad para los padres que buscan colegio para el próximo curso. La pandemia también ha cambiado la forma de elegir centro. Algunos colegios organizan visitas individuales y otros informan por teléfono, por redes sociales o en su página web. El COVID ha terminado con las jornadas de puertas abiertas multitudinarias. Venían un montón de familias y estábamos todo el equipo de profesores. Evidentemente eso no ha podido hacerse, entonces lo que estamos haciendo son entrevistas individualizadas. La pandemia ha cambiado las preocupaciones de los padres a la hora de escoger colegio. Antes se centraban mucho en los métodos que utilizamos a la hora de dar clase, el material, cómo son los recreos, si se juntaban, los almuerzos, el tema de alergias, y ahora estamos viendo que está todo centrado en el COVID. Las familias se fijan ahora en las dimensiones del patio o en los metros cuadrados del aula. Una de las cosas muy importantes es que haya espacios para poder mantener distancias de seguridad. Ya no importa tanto si aprenden los números con 3 años o trabajan por proyectos. Estando en esta situación, pues la seguridad de nuestros hijos es lo que más prima. En el aire están las dudas sobre si el coronavirus afectará también al próximo curso. Están muy preocupados por los servicios que ofrece el colegio, tanto por las tardes o el servicio, por ejemplo, del enfermero. Estas visitas fuera del horario escolar y con limpieza extra antes y después serán la única oportunidad de los padres de pisar la futura clase de sus hijos, porque el COVID impide a las familias entrar a los centros durante este curso. Ahora, cuando están a punto de terminar los exámenes en las facultades, el ministro Castells carga contra las universidades por hacerlos de forma presencial. Se pone de parte de los alumnos que piden hacerlos online. Los rectores han respondido muy enfadados, pero el ministro no rectifica. Aunque haya una sola facultad que tenga un problema en que los estudiantes piensen que su salud no está siendo respetada, una sola facultad hay que ocuparse de esa facultad. Nos pareció totalmente inoportuno y que ponía el foco de una manera desproporcionada alarmando a la sociedad sobre posibles riesgos en las aulas universitarias, cuando eso lo que manifiesta es desconocer la realidad de cómo se están desarrollando. Por momentos puntuales o por acciones puntuales de los miles de exámenes que se tienen que realizar, porque son miles de asignaturas, que se tienen que realizar y porque salen redes sociales y se difuminan, que en eso se basa el ministro, hombre, no nos parece muy adecuado. Trabajos de sondeo y paleo por encima de la primera cascada. Ya lo ven, siguen los trabajos para encontrar el cuerpo de Virgilio García en la vertiente asturiana del puerto de San Isidro. El 1 de enero fue sepultado por una luz mientras trabajaba con una máquina quitanieves. El cuerpo de su compañero se encontró el mismo día, pero el de él no. Con el buen tiempo, ahora se intenta despejar un barranco donde se piensa que puede estar. Porque hemos avisado para corte de la vía. Son imágenes del complicadísimo y a la vez coordinado rescate ayer de un camionero que se accidentó en la A1 sentido Vitoria. El vehículo cayó por un talud de 10 metros de altura y llegó a ocupar una parte de la vía del tren. El propio camionero, estando atrapado en la cabina, llamó al 112 para solicitar ayuda y allí acudieron los bomberos. Por su parte, Adif advirtió del obstáculo y se paralizó el tráfico ferroviario. Después de todo este despliegue, el camionero
Fue rescatado, se encuentra herido leve y se recupera de una lesión en el hombro. En la localidad segoviana de Santa María la Real de Nieva, sus habitantes están ahora más tranquilos. El capitán de la Guardia Civil, Jesús Manuel Calvo, desaparecido desde el lunes, estaba sano y salvo en Madrid. Y el martes se localizaba a una menor cuya desaparición se denunciaba en este mismo municipio. Ambos sucesos no tienen ninguna relación entre sí, según las autoridades. La alcaldesa habla de una triste casualidad. En Salamanca, 3 personas han sido detenidas en una operación antidroga en la que se ha incautado una gran cantidad de marihuana. Pocos datos oficiales hasta el momento, por ahora lo único que se sabe es que la operación está coordinada desde otra provincia y en la que ha participado efectivamente la Policía Nacional de Salamanca y que se ha saldado ayer con la detención de 2 varones y una mujer y con la incautación de un gran número de plantas de marihuana. El juzgado que instruye el caso ha decretado secreto de sumario, pero todo hace indicar que esta operación se debe a ese momento actual del mercado de estupefacientes en el que se está multiplicando la producción doméstica de estas plantas. De hecho, hace tan solo una semana otra intervención en el barrio salmantino de Buenos Aires acabó con la incautación de otro millar de plantas. Quedan apenas 24 horas para que la Audiencia Provincial de Valladolid siente en el banquillo al que fuera capellán de las Angustias. Fue detenido en 2020 por enviar contenido pornográfico a una menor y la Fiscalía le achaca un delito de abusos sexuales. Los supuestos abusos se cometieron a finales de 2019. La presunta víctima, la hija adolescente de una mujer rumana que pedía en la puerta de la iglesia de las Angustias de Valladolid. El acusado, uno de los capellanes de la parroquia. El ya expárroco regaló un teléfono móvil a la menor con la intención de intercambiar contenido sexual explícito. Según fuentes cercanas al caso, los vídeos pornográficos podrían ser la prueba definitiva para condenarle este viernes, aunque madre e hija continúen en busca y captura. La sala también las investiga por supuestos chantajes al sacerdote. El acusado se negó a declarar en 2020 y quedó en libertad con cargos por un delito contra la libertad sexual. Hay que recordar que ya vivió un episodio similar 10 años antes cuando ejercía en Zaratán. La Fiscalía reclama 3 años de cárcel para el religioso por abusos sexuales. Presiones por parte de Berkeley. El Consejo de Seguridad Nuclear ha denunciado ante el Congreso y la Abogacía del Estado que está recibiendo presiones para que autorice la apertura de la mina de uranio en Retortillo, en la provincia de Salamanca. Según publica el diario El País, ha remitido 4 cartas recibidas desde el pasado mes de octubre. Desde este mediodía, el almirante general Teodoro López Calderón es el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa. Ha tomado posesión en este acto en Madrid, presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles. López Calderón sustituye al general Villarroya, quien dimitió por su polémica vacunación contra el coronavirus. Controversias como esa y la gestión de la pandemia no están significando el desgaste del PSOE, según el último barómetro del CIS. Hoy ha publicado una estimación de voto que mantiene a los socialistas con más de 10 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. El respaldo a ambas formaciones sube un punto, mientras desciende ligeramente el apoyo a Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos. A partir de mañana podremos volver a verlos fuera de la cárcel. La Generalitat de Cataluña ha vuelto a avalar el 3er grado para Oriol Junqueras y el resto de condenados por el proceso independentista. De esta manera podrán participar en la campaña de las elecciones catalanas que empieza esta misma medianoche. La Fiscalía podría recurrir esta decisión ante el Supremo, quien ya les denegó el 3er grado el verano pasado. En la política hace extraños compañeros de viaje y también de votación, como se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados, donde Vox y Bildu van a salvar juntos un decreto del Gobierno. Moncloa podrá aprobar la tramitación de la llegada de fondos europeos gracias al sí de los abertzales y a la abstención del partido de Abascal. Son votos cruciales porque Esquerra Republicana se pronunciará en contra del decreto.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá el próximo viernes en las Cortes de Castilla y León para dar cuenta de la situación de la pandemia. Una comparecencia que el PSOE solicitó hace unos días para que se realizara de forma urgente. Pedían que fuera esta misma semana. La propuesta ha sido rechazada hoy en la Diputación Permanente y la oposición acusa al Partido Popular y a Ciudadanos de utilizar el Parlamento Autonómico. No lo pedimos hoy. Lo pedimos hace más de una semana, pero la constante utilización de esta Cámara por parte del Partido Popular y de Ciudadanos para tratar de tapar las vergüenzas del Ejecutivo lo ha impedido. El señor Mañueco tendría que estar aquí para explicar cómo es posible que de forma unilateral, cual torra de la meseta, decida que hay que adelantar el toque de queda. Es muy urgente que el presidente de la Junta de Castilla y León comparezca 2 veces en 2 semanas, pero no es nada urgente que el presidente del Gobierno de nuestro país lleve más de 6 meses sin comparecer en el Congreso de los Diputados para hablar de la pandemia. Bankia ha presentado hoy sus últimos resultados como entidad independiente. José Ignacio Gorigolzarri espera que sea en marzo el momento en el que los reguladores den el visto bueno a la fusión con CaixaBank para crear la mayor entidad en activos de España. El todavía presidente de Bankia ha confirmado que la marca desaparecerá antes de verano. Ha admitido el impacto en la banca del COVID-19 y ha insistido que la fusión es el mejor movimiento estratégico por culpa de los tipos negativos. Una fusión de la que todavía no se sabe la nueva organización. No íbamos a compartir nada desde el punto de vista organizativo hasta el mes de enero, hasta este año, porque era muy importante que todos estuviésemos centrados en lo que teníamos que estar centrados. Por lo tanto, desde el punto de vista organizativo hemos empezado a trabajar hace relativamente muy poco tiempo. Y os digo que hoy no tenemos cerrada la organización. El nivel máximo alcanzado por el río Eresma a su paso por la ciudad de Segovia en la jornada de ayer fue de 47 metros cúbicos por segundo, con una altura de casi 3 metros. Una nueva crecida del Eresma propiciada por las lluvias, el deshielo en la Sierra de Guadarrama y el embalse del Pontón Alto, al 100% de su capacidad, lo que obligó también a soltar grandes cantidades de agua. La alcaldesa de Segovia reconoce que la comunicación con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero es mejor que con sus antecesores. Aún así, le dice que es urgente que se tomen medidas para evitar sustos como los de las últimas horas. Con el agua al cuello, con la preocupación de que estamos al borde de la inundación, con bomberos toda la noche en la Casa de la Moneda, añadiendo bombas de achique y funcionando toda la noche, y al final, digamos que nos hemos salvado justos. El sexo en tiempos de pandemia no es sencillo. Las relaciones esporádicas han caído en picado. Sin embargo, las redes sociales han propiciado parejas y relaciones a distancia. Mientras la venta de preservativos sigue bajando, la de los juguetes sexuales se refuerza. Ligar en tiempos de pandemia. Yo la verdad, nada. Nada, desde cuarentena nada. La cosa está complicada. Hemos notado que han decrecido los ligues de una noche. Son los principales perjudicados de las restricciones sociales, tanto que la venta de preservativos ha bajado hasta un 8% el año pasado. Una fuerte caída en la parte de la categoría de preservativos. Los puntos de venta lo comprueban a diario. Es verdad que ha bajado mucho la venta de aquellas personas que tratan de sorprenderse un fin de semana. Eso sí, la pandemia también deja su lado sexual positivo. Hablamos de aquellas parejas que no se encuentran conviviendo y que por lo tanto necesitan de otro tipo de juguetes que les hagan mantener ese contacto íntimo. El mercado ha encontrado la solución, los juguetes sexuales como este que se activan desde una aplicación del móvil y a distancia. O en el trabajo, en una reunión, y que te diga tu pareja, pues ahora mismo te voy a sincronizar. Inoportunos o no, están haciendo furor. Los juguetes sexuales cada vez más sofisticados se imponen en la pandemia.
Un centro astronómico de nuestra comunidad forma parte de la Alianza de Museos y de Educación Informal de la NASA. Nos referimos a San Pedro Cultural, en la localidad palentina de Becerril de Campos. Esa alianza de la NASA está formada por más de 2.000 miembros en todo el mundo, de ellos tan solo 9 en España. Con la mirada en ese cielo y nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes, más información esta tarde a las 8:30 y en nuestra página web. Que tengan una feliz tarde. Adiós.